Selam amigos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de Tour Colombiana en Turquía. La razón por la que estoy haciendo este video es porque siento que estoy en deuda con ustedes desde hace ya tiempito. Pues resulta que yo llevo con el canal más o menos 3 años y nunca les he contado como la parte de mi vida desde antes de Turquía. Siempre les he contado como la historia de amor, lo bonito, todo lo que pasó para que yo pudiera llegar acá, cómo conocí a Orhan, que de hecho ese es como el primer video de mi canal, y todo lo que pasaba desde ese momento hasta aquí en la línea de tiempo, pero nunca les conté qué pasó desde ese momento pues hacia atrás. Y siento, y muchos me han pedido y han preguntado muchas cosas de mi vida que quisieran saber, y pues claro, si comparto mi vida acá, pues también es conveniente que le cuente a ustedes todas las cosas bonitas y no tan bonitas que han pasado, que pasan y que seguirán pasando en mi vida. Y pues esa es la intención de mi canal, ¿no? Entonces el día de hoy voy a contarles como toda esa parte de mi vida, así que pónganse bien cómodos porque muy seguramente pues voy a tomarme acá mi tiempito. Voy a contarles como los aspectos más relevantes y que me acuerdo en este momento de mi vida. Y pensaré, si queda muy largo el video voy a cortarlo y voy a colocar 2 partes del video, pero si no pues trataré de dejarlo en uno solo, así queda un poquitico largo. Pero bueno, vamos a ver cómo nos sale el video, así que empecemos. Resulta que Katherine o yo nací el 15 de enero del año 1989. En ese entonces pues mi mamá tenía 16 años más o menos, 15, iba a cumplir 16 añitos, estaba realmente joven. Y mi papá tenía 25 años en ese momento. Mi mamá estaba terminando hasta ahora su secundaria, estaba como en 10º grado cuando resultó embarazada. Estaba estudiando en el día y por supuesto en esa época sé que era algo pues terrible que una mujer resultar embarazada tan joven, así que le tocaba estudiar en las noches para poder pues seguir estudiando y no interrumpir sus estudios en ese momento. Mi papá en ese momento era policía, era un agente en ese momento. Y bueno, resulta que pues soy la hija mayor de los dos. En el caso de mi mamá soy hija única, en el caso pues de mi papá soy la mayor de 5 hijos que se reconocieron. De lo que me han contado, de lo que sé, porque pues nunca supe exactamente si habían de pronto más hijos o que de pronto no reconoció. En ese momento mi mamá estaba viviendo con mi abuelita. Resulta que mi abuelo y mi abuela tuvieron 2 hijas, que son mi mamá y mi tía. Mi mamá era la hija mayor, mi tía la hija menor. Mi mamá le llevaba 5 años a mi mamá y en ese momento pues desde hacía muchos años mis abuelos estaban separados. Mi abuelito vivía al sur de la ciudad de Bogotá y mi abuelita con mi mamá y mi tía vivían en el centro de la ciudad. Entonces empezaron a pasar así, pero resulta que mi mamá empezó a tener muchos inconvenientes con mi papá. Y bueno, les reitero que esto es todo lo que me han contado pues ellos mismos incluso. Yo no estaba en ese momento, así que es lo que me han contado y yo se los transmito a ustedes. Mi mamá y mi papá pues empezaron como a tener una serie de problemas y de conflictos precisamente por lo que les estaba contando. A mi papá le gustaba muchísimo salir con muchas mujeres al tiempo, entonces ya empecé como a tener como esos roces así con mi mamá, que de pronto no era tan atento con mi mamá que estaba embarazada, bueno, muchas cosas. Y pues sí, había bastante, o sea, como que esa relación siempre fue como lo llevamos hoy en día, una relación tóxica. Nazco yo y es algo que es pues una historia que a mí me parece pues como a la vez rara, chistosa, no sé cómo decirlo, pero a la vez me pongo a pensar en mi mamá y como que me genera conflicto porque digo, claro, tuvo que pasar muchísimas cosas al ser también una mamá tan joven, incluso tenía que buscar quien me cuidaba para irse a estudiar. Le ocultaron todo el tiempo a mi abuelito, que es mi papito, que ustedes saben que yo siempre les he hablado mucho de él. Ya les voy a contar como más personas de mi familia. Mi familia no es tan extensa, pero quiero que ustedes conozcan de dónde vengo yo, como dice la canción de Chuck It Town. Mi abuelito, como no sabía nada, él siempre iba a visitar a mi mamá a la casa de mi abuelita y a mi tía los días domingos. Y resulta que mi mamá dice que tal vez por el miedo que tenía pues que mi abuelito se enterara que estaba embarazada, ella dice que nunca le salió pancita en el embarazo, que no se le notaba nada hasta los 9 meses. Y resulta que casualmente mi abuelo va a visitarlas ese domingo, que es el 15 de enero del 89, y ese día nací yo. Entonces le dijeron a mi abuelo de que no, que era que Maribel, que es mi mamá, estaba en el hospital visitando a una amiga, pero la que estaba en el hospital era realmente ella.
Y resulta que, bueno, pasaron así los meses, mi mamá pues como que no tenía buena relación con mi papá, sin embargo seguía estudiando, sacándola, echando pues adelante para progresar. Y resulta que ya como que ya estaba como tan estresada por los conflictos con mi papá, pues un día miércoles a mi abuelo le da por llegar a la casa a visitarlos. Y oh sorpresa, que encuentra encima de la cama de mi mamá un bebé. Yo ya tenía como 6 u 8 meses, es lo que tengo entendido. Y pues mi mamá dice que entra a la habitación y ve a mi abuelito con el bebé, o sea, conmigo. Y mi abuelito estaba muy enojado y le dice que por qué, o sea, que por qué le escondió la sangre, que por qué le escondió la nieta, que eso no se hacía. Bueno, fue duro, pero pues no tan duro como mi mamá se lo estaba imaginando y el miedo que mi mamá tenía. Mi abuelito empieza a entender que mi mamá está teniendo una serie de conflictos con mi papá. No vivían juntos, aclaro que ellos no vivían juntos ni nada. Ellos como que realmente ellos nunca vivieron juntos. Mi papá y mi mamá nunca se casaron, nunca vivieron juntos. Pero pues estaban ahí constantemente los dos, se veían. Mi abuelo, como ya sabe que mi mamá está en conflicto con mi papá, le dice a mi mamá que agarre su maletica, que agarre sus cositas y que se vaya a vivir con él. Que se vaya a vivir con él y le ofrece como esa opción. Y es ahí como mi mamá decide que se va conmigo, con sus cosas, y nos vamos a vivir a la casa de mi abuelito las dos. Entonces desde ahí mi abuelo empieza a tener como ese protagonismo en mi vida, porque ya empiezo a crecer y empiezo a verlo como prácticamente como mi papá. Sin embargo, siempre me educaron diciéndole abuelo. Yo no le digo abuelo a mi abuelo porque bueno, las familias paisas, como la familia de mi abuela, llaman a las abuelas y a los abuelos mamita y papito. Entonces yo siempre crecí con mi papito como esa figura de abuelo, pero realmente él estaba haciendo para mí el rol de papá, pero era el que me estaba educando, el que me llevaba al jardín, el que me peinaba, el que me bañaba, el que ayudó a mi mamá. Él ayudó tanto que mi mamá pues entró a la Universidad Nacional de Colombia y estudia contaduría pública. Le tocaba bastante difícil porque de hecho a veces conseguía como estos trabajos por temporadas, trabajaba en un lado, iba a la universidad, me tenía a mí, y pues mi abuelito también trabajaba, entonces tenía que dejarme en el jardín. Entonces fue como un proceso bastante, pues digo yo, difícil. En todo este tiempo pues yo seguía viendo a mi papá. Obviamente mi papá venía a la casa, mi abuelo me visitaba, yo ya tenía como 3, 4 añitos, y pues la verdad los recuerdos que yo tengo como muy vagos de esos años, como de los 3, 4 años para acá, es que pues que mi papá era una muy buena persona conmigo. Aparte pues donde mi abuela se había quedado mi tía, que tenía 2 hijas, o sea mis 2 primas, y con mis primas pues yo me llevaba solamente un año, con la mayor que es Vanessa y con la menor que es Melissa 3 añitos. Entonces yo no tuve hermanas, porque yo nunca tuve hermanas, no tuve hermanos, pero tuve primas y para mí ellas son como mis hermanas. O sea, realmente sí, les tengo muchísimo cariño, yo las quiero con todo mi corazón y son mis hermanas, y en este momento son como las tías de Elif y de Ahmed. Como que siempre había esa relación de conflicto, o sea, es algo que de pronto yo no me había atrevido a hablar, porque son cosas que a uno como que lo marcan, como que le da a uno como dolor hablar de esas cosas, pero yo siento que cada vez lo he ido superando muchísimo más y ya no es tan doloroso hablar de eso. Para los que me siguen en el canal saben que yo les conté que mi papá falleció hace exactamente 3 meses, y obvio yo no voy a venir aquí a decir mi papá es perfecto. ¿Quién es perfecto? Yo tampoco, nadie, pero yo quiero contar como pues la realidad de lo que yo fui la que vivió pues esas situaciones. Y en este momento me pongo a pensar y sé que no fueron cosas como, de verdad, no fueron cosas nada buenas en mi vida. Sin embargo, para mí ahorita se quedarán como un aprendizaje más, una razón por la cual seguir luchando, una razón por la cual seguir viviendo y seguir siendo buena mamá, que va a ser como mi objetivo hasta que me muera, creo yo. Mi mamá y mi papá seguían como en sus cosas de conflictos. De verdad, hubo mucho conflicto, hubo incluso golpes, hubo violencia doméstica. Yo fui testigo de muchas situaciones así, mi abuelo en el medio defendiendo a mi mamá. Fue una cosa pues bien fuerte, la verdad, que le deja a uno como niño la vida marcada. Y bueno, tengo como muchos recuerdos que pues de verdad en este momento no voy a poner como a expresar todo eso, pero lo cuento así como lo más relevante.
Resulta que mi mamá ya le decía a mi papá, pues ya terminemos como que esta relación, cortemos ya esta relación, no sigamos más. Mi papá seguía como bien empeñado en seguir con mi mamá, y también me daba tristeza porque yo incluso veía a mi papá llorar por mi mamá. O sea, era una situación muy dura. Yo era una niña como de 4 años, 5 años, ver esas cosas para mí eran muy fuertes, ver al papá llorando por la mamá, pero la mamá tampoco podía seguir soportando como toda esa violencia, todas esas cosas. Era bastante fuerte. Y resulta que una vez yo estaba estudiando en la primaria, tenía 5 añitos, y resulta que mi papá una vez va al colegio, me espera a la salida del colegio, me recoge, y yo lo vi, es mi papá, lo quiero, lo amo. Mi papá siempre fue una persona muy bonita conmigo, o sea, nunca lo voy a negar. Pues yo me subí con total confianza al carro de mi papá y me fui con él, y resulta que me voy con mi papá a su casa, y luego me dice, yo ya no volví a ver a mi mamá. O sea, en ese momento yo ya no volví a ver a mi mamá. Luego mi papá me dice que mi mamá se ha ido, que mi mamá se fue con otro hombre, y esa era la situación que yo vivía en este momento. Yo no conocía pues la realidad, no sabía qué estaba pasando. Me preguntaba yo por qué mi mamá no va a volver, porque se fue con otro hombre y estas cosas. Y ya mi papá decide cambiarse de casa. Él estaba viviendo en un apartamento rentado, alquilado, y de un momento a otro decide cambiar de casa, me busca un colegio, me mete en otro colegio totalmente nuevo, como pues ya había pasado, no sé, como marzo, ya habían empezado hacía mucho tiempo las clases escolares. En un momento abrupto me meten en otro colegio que yo no tenía ni idea. En un momento como de la vida, mi papá ya se le hace como muy difícil hacerse cargo de mí, creo yo, pero tampoco quería dejarme regresar con mi mamá. Entonces él busca una familia en el barrio Restrepo, en Bogotá, y hace que me bauticen pues en la iglesia católica. Me bautizan, yo ya soy consciente, ya me acuerdo mucho como de ese momento, y los nombra a mis padrinos, pues todo con el fin de poder como dejarme a mí en esa casa y el poder como seguir con su vida tranquilo. Y bueno, así lo hizo, me dejó en esta casa con 2 personas, pues una señora ya mayor, un señor mayor que tenían hijos, nietos, bueno. Y en esta casa, una de las hijas de esta señora pues era como la que estaba más al cargo de mi cuidado, y era también supuestamente en ese entonces como la novia de mi papá, porque yo los vi muchas veces como darse besos y cosas así. Y esta mujer me empieza a mí a maltratar. Yo recuerdo mucho que esas son cosas como que me dejaron a mí muy marcadas en la vida, porque a mí me levantaban muy temprano, yo tenía 6 años, y me bañaban con agua fría, la mujer me golpeaba y pues me llevaba a un colegio que me pusieron en ese entonces a estudiar. Me obligaba a estudiar hasta las 3 de la mañana, o sea, yo era una niña de 6 años y tenía que estar, y yo me recuerdo mucho dormirme encima del cuaderno y pasar cosas muy difíciles para un niño. O sea, yo creyendo que mi mamá se había ido, que me había abandonado, y que no me quería, y aparte de vivir como ese tipo de maltrato. De todas maneras, mi papá iba y me visitaba a esta casa como 2, 3 veces a la semana, me llevaba cosas para la lonchera y así, pero yo le decía, pero tenía miedo también de contarle como todo lo que me estaba pasando, y él no me sacaba de esta casa. O sea, yo duré en esa casa, me recuerdo mucho que fue todo mi segundo de primaria, lo viví en esa casa, hasta que ya de un momento, bueno, no sé qué pasó, pero mi papá consiguió una esposa que es con la que estaba casada hasta pues el último día de su vida. Se casa con Sandra y dice, ya, yo me llevo a Catherine de acá, y me saca y me lleva con ellos pues como a vivir, porque ya empezó como a organizarse. Y bueno, de Sandra yo no podría decir absolutamente nada malo, porque Sandra siempre fue una mujer muy muy especial. Estaba muy jovencita en ese entonces, tenía como 16 años cuando ya se iba a casar con mi papá, y siempre fue una mujer muy muy linda, muy entregada. Y ahorita pues que hablo con ella constantemente después de la muerte de mi papá, siempre se lo he dicho, ella fue muy especial, me trataba muy bien. Yo le tenía y le tengo de hecho muchísimo cariño y muchísimo aprecio. Ya después, cuando ya encuentro a mi mamá que me cuenta todo lo que pasó, pues resulta que mi mamá simultáneamente, cuando yo estaba viviendo como todo esto, esta situación tan horrible en mi vida,
Mi mamá estaba desesperada buscándome, mandando a mi papá, haciendo esto, buscando un abogado, buscando el otro, y la gente que la conoce me decía, Maribel casi se vuelve loca. Y yo pensando, mi mamá se fue y mi mamá me abandonó en todo este tiempo. Era un año y medio, fue un año y medio que pasó pues en esta situación, hasta que ya una juez de familia obligó a mi papá a que me llevara a mí a ese juzgado y que yo personalmente declarara, porque mi papá lo que hacía era evadir como esas demandas. Se cambiaba de casa, se cambiaba de lugar, se cambiaba de otras cosas y nunca asistía y no pasaba nada porque pues él era policía. Yo realmente siento que esta situación tal vez, y no es por justificar a mi papá, pero yo digo que él, como en su irracionalidad, en medio de su dolor, él quería estar con mi mamá le dice, ya usted y yo no podemos estar, definitivamente esto no es una relación que va a ningún lado, y él quiere, y él está enamorado y quiere seguir con ella. Entonces él dice, ¿cómo voy a hacerle yo que ella recapacite? ¿Cómo voy a hacerle? Pues él lo que hizo fue utilizarme a mí como medio pues para llegar a mi mamá, pero él no era consciente de tan grande daño que me estaba haciendo a mí, ¿sí? Yo creo que él no lo hacía intencionalmente hacia mí, sino con el afán de hacerle daño de pronto a mi mamá. Y pues realmente me marcó muchísimo la vida. Fueron cosas que yo no olvido, porque no me olvido de nada de todas esas situaciones que viví yo en esa casa. Afortunadamente esa abogada de familia fue una mujer absolutamente fuerte, ruda, y lo hizo llevarme. Y ya aquí yo me reencuentro con mi mamá, con mi tía, con mis primas. Y yo, cuando mi mamá se me acerca llorando, yo la miraba con tanto odio, porque yo decía, yo todo esto estoy pasando por usted, y no era verdad. Me dijo una psicóloga, déjenlas que hablen solitas, que hablen las dos un rato. Si ellas hablan y ella no quiere seguir con su mamá, pues que se regrese con su papá. O sea, a mí me han dejado encerrada en un cuarto con mi mamá, y mi mamá me empezó a hablar y ya, o sea, yo la abracé y yo lloraba y lloraba, y yo decía, yo no quiero volver a soltar a mi mamá. Y ella también me abrazaba y lloraba, y ya dijimos que nunca más nos íbamos a separar. Y es ahí cuando yo regreso nuevamente a mi casa, a mi hogar, porque ese era mi hogar, con mi abuelito otra vez, volver a estar con mi abuelito. Y ya pues a mi papá le restringieron como el tema de las visitas, ya tenía estipuladas algunas visitas, se genera como una demanda por alimentos para que él pase mensualmente su cuota, que ustedes saben cómo funciona eso, y eso es una cosa terrible. Le daban a mi mamá como 80,000, 100,000 pesos cada mes por mí, que eso es algo pues muy insignificante. Eso realmente no sirve mucho para un hijo. Para los que son papás podrán entender, pero bueno, eso estaba así estipulado. Yo ya estaba tranquila, vuelvo con mi mamá. En ese ir y venir me cambiaron muchísimas veces de escuela o de colegio, pero me parece algo pues muy bonito como de rescatar, y es que yo nunca perdí ningún año escolar. Y en los colegios en donde estuve siempre tenía como el primer lugar, los diplomas de honor. Siempre seguía estudiando, siempre era como muy dedicada y muy juiciosa como a mis cosas, ¿no? A pesar de toda esa tormenta que estaba pasando dentro de mi hogar. Ya después de que yo regresé a la casa, ya me buscan pues como un colegio en donde ya me estabilice un poquito más. Ya estoy pues a cargo de mi abuelito, de mi mamá. Mi papá venía, pero pues por todo lo que yo había vivido con mi papá, a mí me daba muchísimo miedo que me dejaran sola con él y que él me volviera a llevar. Les reitero que mi papá siempre fue un hombre muy cariñoso y fue muy amoroso, y tal vez de verdad nunca fue su intención hacerme daño. Y yo decía, tal vez cuando yo crezca, que yo sea mamá, voy a entender muchas cosas de las que mi papá y que mi mamá están haciendo, pues como para justificarlos, ¿no? Pero lo cierto es que crecí, fui mamá, y jamás entendí por qué pasó todo eso. Porque yo entiendo que cuando uno es papá, uno quiere lo mejor para sus hijos, y uno hace lo que no está en sus manos para que ellos estén bien. O sea, yo no podría estar tranquila sabiendo que le estoy causando sufrimiento a mis hijos. Mi vida en la niñez pasó como muchísimo en el tema de los estrados judiciales, en las comisarías de familia, en la fiscalía, en la demanda que le hacía mi mamá a mi papá la contrademandaba. O sea, fue una cosa terrible, y yo decía, jamás en mi vida voy a ser abogada. Odio la abogacía, odio las leyes, odio todo esto, no me gusta, porque tenía un trauma. Y pues después les cuento, cuando ya yo veo que con el hijo iba a pasar lo mismo, dije, tengo que cortar con esto, pero bueno, eso se los cuento más adelante. Volví con mi mamá de 7 años, a los 10 años ya termino como la primaria, empiezo la secundaria, sigo estudiando, siempre, como les digo, me fue muy bien.
tuve un problema en un colegio, por esa razón me tuvieron que cambiar a otro colegio. Yo creo que de las experiencias más bonitas de mi vida, porque encontré amigos desde la infancia, desde la niñez, pues desde la secundaria, pero que tengo y conservo todavía hasta este momento y que amo y adoro. Y en este colegio pasé muchísimas experiencias muy lindas. Yo era una mujer muy tímida que le costaba muchísimo expresarse. En este colegio empiezan a darme clases de teatro, clases de danza, y empiezo a descubrir que tengo yo y que no era esa mujer como retraída después de todo lo que me había pasado y tímida, sino que tengo muchísimo potencial para dar, muchísimo para compartir. Y bueno, ahí como que exploro muchísimas cositas de mí y empiezo a ser como un poquito más madura, más radical con mis decisiones. Termino yo ya la escuela secundaria en el 2005 y siempre sigo así como al cuidado de mi mamá y de mi abuelo. Mi abuelito, pues les cuento que la convivencia con él fue bastante dura. Yo adoro a mi abuelito y todo, pero él era una persona bastante radical. Él no permitía que nadie se me acercara, o sea, porque él me cuidaba muchísimo. Yo no podía tener que el noviecito así del barrio, esas cosas no, porque mi abuelito, incluso les conté yo a ustedes en un en vivo por Instagram, que yo tengo un amiguito del barrio donde yo nací, que era el sur de Bogotá, pues que yo quiero mucho y todavía es mi amigo, y de hecho me da risa porque nació justamente el mismo día que nació Orhan. Y yo andaba con él para todos lados, montábamos bicicleta, jugábamos, pero siempre nos vimos así como hermanos. Y mi abuelo no lo quería, mi abuelo no le gustaba. Mi abuelo una vez, yo estaba hablando con él en la puerta de mi casa y mi abuelo sale con un balde de agua y se lo lanza por el segundo piso del balcón a mi amiguito. O sea, fue una cosa bien dura. Y nosotros ahorita hablamos con él, que se llama Julián, y nos reímos como esas experiencias y esas situaciones que pasamos en esos momentos. Pero pues era bien duro, mi abuelito era bien estricto. Permita que nadie le corte las alas, que nadie le diga que no puede. Yo ya no podía seguir soportando muchas cosas, muchos tipos de violencia con esta persona. Lo que me han preguntado siempre es cuál es el verdadero nombre de Elif. Elif se llama